Igual, algo interesante antes de comenzar, no sé si recuerdan cuántos alumnos eran en la primera clase. Me parece que como 60, 70, no sé si alguien lo recuerda por ahí. 46, ok. En los registros hubo 120 y tantos, o creo que un poquillo más. Entonces, bueno, eso es siempre lo mismo, ¿eh? O sea, todas las personas van a decir que quieren aprender, que están dispuestos a hacer pues, todo lo que se necesita para aprender hacking, que en su imaginación se ven así, pero en la realidad es completamente diferente, ¿no? De todos los que se registran porque supuestamente quieren aprender, una cantidad menor se une, realmente se da el compromiso de, bueno, sé que está al día, voy a aprender algo que es útil para mí, voy a aprender algo que incluso va a mejorar cómo es mi rendimiento en la escuela, porque esa es la realidad, muchos alumnos que toman este tipo de cursos en nuestros trainings como tal, pues bueno, incluso suelen mejorar en la escuela, terminan programando mejor, entienden mejor incluso cosas como matemáticas que aparentemente al inicio pues podría no estar tan relatado, ¿no? Relacionado. Pero, pues bueno, se inscriben muchas personas. En la primera clase se suele unir un porcentaje alto de esas personas que inicialmente se registran. Segunda clase, evidentemente, pues hay menos. Y tercera clase, pues, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Únicamente 12 personas de las 120 y tantas que estaban registradas. Entonces, sí, nada más para felicitarlos a los que están ahorita presentes porque pues está el compromiso, ¿no? Yo entiendo que puede haber detalles, que puede haber cosas que salgan tales para no estar en una clase. Pero eso siempre, siempre, siempre es así. Es más, o sea, entren a YouTube, busquen algún curso de lo que ustedes quieran, un curso de programación, vean cuántas visualizaciones tiene la primera clase y después vean cuántas tiene la clase de medio o la última clase. Hay videos que van a tener 2 millones de visualizaciones y las últimas o las clases de medio van a tener 15.000, 20.000. Entonces, eso siempre es lo mismo. No toda la gente quiere aprender, pero pues es más fácil autoengañarnos y decir que no, es que yo no tuve las oportunidades para hacerlo, cuestiones similares, pero pues no es cierto. Todo el mundo puede aprender si es que realmente lo quiere, pero pues es cuestión de compromiso. No todas las personas realmente están comprometidas con lo que se supone que quieren, ¿no? Pero bueno, entonces en clases anteriores con Sky, igual lo mencionaba al inicio, somos dos personas distintas en caso de que por ahí se confunda la voz, a veces no lo dicen. Pero bueno, las clases anteriores se las impartió Sky, yo soy Ace, yo otra vez lo repito, suelo dar las clases más avanzadas, o las que están enfocadas en temas más ofensivos, como puede ser desarrollo de malware, phishing, ensamblador, C y temas similares. Entonces sí, somos personas diferentes ahí, por si tenían algún pendiente o alguna duda con las clases anteriores, no hay ningún problema, lo pueden poner. Pero bueno, de las clases anteriores, se supone que ya ustedes vieron como los sistemas numéricos, ¿no? Entonces, respecto al el binario, no sé si existe algún tipo de duda, pregunta, si quedó completamente claro para todos y todos ahorita ya pueden hacer conversiones. ¿No hay Hay dudas? dudas. ¿Listo? Súper. Igual, muy importante. Recuerden que el objetivo de nosotros enseñarles binario a ustedes o que binario haya sido uno de los primeros temas dentro del curso como tal, pues es que las computadoras están construidas alrededor del binario. Que eso es como conocimiento general, ¿no? La mayor parte de las personas sabe que las computadoras utilizan binario, pero ¿por qué utilizan binario? Pues bueno, hay cierto número de razones para responder a esa pregunta, ¿no? Una es porque las computadoras están construidas alrededor de circuitos electrónicos. Entonces, para un circuito electrónico, ¿qué es lo más fácil de representar? Pues dos estados, ¿no? Encendido, apagado, y eso se traslada a cómo funcionan las computadoras. Entonces, como las computadoras están intrínsecamente vinculadas al mundo eléctrico, es natural que también utilicen conceptos, temas del mundo eléctrico. Entonces, si a un nivel muy, muy bajo las computadoras están utilizando cosas como transistores, circuitos, chips, etc., etc., pues es normal
natural que uno de los primeros estados que se pueda representar en la computadora sea encendido y apagado. ¿Y qué sistema numérico está vinculado con este concepto de encendido apagado o abierto cerrado, está no está? Pues el binario. El binario es un sistema numérico que únicamente consta de dos símbolos, ¿cierto? Únicamente cero y uno. Eso no es una limitante para poder representar cualquier número que ustedes tengan, incluso si únicamente estamos trabajando con unos ceros, podemos representar el número que nosotros queramos. Es más fácil representar números enteros a representar números con punto decimal o números negativos, pero es posible y eso es un tema que, pues bueno, se trata más adelante, ¿no? Entonces, para las computadoras, otra vez, es totalmente normal, natural, utilizar un sistema numérico como el binario, porque al final del día es lo que utilizan a muy bajo nivel en los componentes mismos de la computadora, como están utilizando el sistema eléctrico, otra vez, completamente normal, que también tienden a representar cosas con estos estados de uno y cero. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros trabajar, calcular sobre ese sistema de unos ceros? Pues el sistema binario. Ahora, otra vez, las computadoras únicamente entienden unos y ceros, y es más, de hecho, no entienden el concepto de uno y cero. Lo que la computadora hace es que puede trabajar de forma muy, muy rápida con ciertos estados eléctricos. O si está fluyendo o no la energía, otra vez si está fluyendo lo podemos asociar con un uno, si no está fluyendo la energía lo podemos asociar con un cero. Pero dentro del mundo computacional también hay un sistema numérico de mucho peso y mucha importancia, que es el hexadecimal. No sé si recuerdan más o menos de sus clases anteriores por qué utilizamos hexadecimal si es que las computadoras trabajan con binario. ¿Qué tal, Ronaldo? Buenas noches. ¿Alguien lo recuerda por ahí por qué utilizamos hexadecimal? Porque pues ya tenemos el binario, sabemos que las computadoras usan encendido, apagado, fluye, no fluye, y eso lo podemos representar con el sistema numérico binario, con dos estados, uno y cero, encendido, apagado. Pero si ya sabemos eso y eso es lo que usan las computadoras, entonces, ¿por qué es de interés para nosotros utilizar el hexadecimal? ¿Alguien lo recuerda o tiene alguna idea por ahí? Ajá, para mayor representación de datos. ¿Alguien más? Todos coinciden. Para simplificar la representación de datos binarios. Exacto. Entonces, el hexadecimal es de mucha importancia para nosotros. Porque, a ver, una cosa, pues es nosotros ver un número decimal, ¿no? Y ver un uno y un 6 y son 16. Son una decena, 6 unidades, son 16 elementos individuales de X cosa, ¿no? Pero si ustedes ven la representación numérica del número 16, que ahorita probablemente ya la saben hacer por sus clases anteriores, ¿qué es más fácil de leer? ¿Nuestro 16 decimal o el 16 binario? Pues nuestro 16 decimal, ¿verdad? Pero, otra vez, considerando que las computadoras van a estar trabajando con datos binarios y que esto lo llevan desde el nivel más bajo, que es el hardware, hasta el nivel más alto, como podría ser la representación de datos, el crear una imagen, el crear un video, codificar un sonido, etc. También lo van a hacer a través de unos y ceros. Pues eso significa que nosotros, incluso si no estamos trabajando tan a bajo nivel y estamos haciendo cosas como procesamiento de imágenes, o estamos trabajando con colores o algo similar, o trabajando directamente con programas binarios, o utilizando datos de imagen, como por ejemplo un exe, una DLL, un ELF de un Linux, un ejecutable, pues hay un momento en donde tenemos que interactuar con data que está en estado binario. Entonces, imagínense si para representar un número pequeño necesitamos una gran cantidad de unos y ceros, ¿qué sucede si ustedes se encuentran con la representación de un número que es 2.500.000? ¿Eso cómo se vería en binario?
Pues muy, muy grande, ¿verdad? Si ustedes ven ese número en binario, ¿va a ser fácil entenderlo? Pues probablemente no, tendrían que tomarse una pausa, contar la cantidad de unos, hacer su cálculo de, bueno, está en esta posición, entonces vale tanto, comienzo a sumar y obtengo el valor. Entonces vamos a estar trabajando con datos binarios, unos y ceros. Va a ser común que trabajemos con ello. Entonces, ¿qué forma más cómoda tenemos de trabajar con esa información binaria? Pues si la representamos a través de un sistema hexadecimal, es decir, que tenga 16 símbolos para representar la totalidad de los números disponibles en el sistema. ¿Por qué eso es más fácil? Pues a ver, considerando que ya tuvieron su clase de conversión y ahorita me dijeron que no hay dudas ni preguntas, ¿cómo se escribe un 8 decimal en binario? Y lo pueden poner ahí en el chat, no hay ningún problema. Exacto, 1000, ¿no? Entonces, únicamente para un número en el cual en decimal solo trabajamos con una casilla, por así decirlo, lo podemos representar a través de un solo dígito, en binario ya tenemos que utilizar cuatro casillas o cuatro posiciones para poder representar ese número. Ahora, si ustedes quieren representar el número 255, ¿eso cómo se ve en binario? 255 decimal. Exacto, 8 unos. Y a ver, ahí se dejó de ver, ¿verdad? Ahí está, otra vez debería poder verse. Entonces, un 255 en binario quedaría representado de esa manera. Que eso, pues bueno, ya dijimos, ¿no? Es el equivalente de un 8 decimal. Perdón, de un 255 decimal. Y justo aquí está la importancia del hexadecimal. De hecho, el hexadecimal nos permite convertir datos de binario a hexa de manera muy rápida y muy, muy fácil. Este número decimal, binario, perdón, ¿cómo se ve en hexa? ¿Alguien tiene por ahí la conversión? Exacto, FF. Entonces, este método les permite a ustedes realizar conversiones de una manera muy rápida y simple, porque lo único que tienen que tomar es cuatro pares, perdón, cuatro elementos que sean bit. Igual, no sé si hay dudas, preguntas con lo que es un bit y un byte, pero si todas las cuatro posiciones de esos bits están activadas, pues bueno, eso es equivalente a una F. Y esa misma conversión la pueden ir representando a través de hexadecimal. Por ejemplo, ¿cómo se vería en binario el número, qué será? 240. Exacto. Cuatro unos, cuatro ceros, ¿no? ¿Cuál dijimos que es el equivalente de tener cuatro unos? Pues una F, ¿no? ¿Cuál será el equivalente de tener cuatro ceros? Exacto, un cero. Y esta sería la conversión rápida. Ahora, si tenemos algo como un 216 decimal, ¿eso cómo se vería en binario? Exacto. Ahora, si únicamente toman esta parte del número, esos cuatro elementos, esto en realidad, si lo vemos así solito, sería un 8, ¿no? ¿Cuál es el equivalente de 8 decimal en hexadecimal? O es más, el equivalente de 8 binario en hexadecimal. Es 8 también, ¿no?
Y este número, si únicamente lo ven así solito, ¿qué número es? Exacto, es una D. Y otra vez, si esto lo vieran así, solo, si fueran únicamente esos cuatro números, ¿cuál sería el decimal de este? 13, correcto. ¿Lo podemos validar? Pues sí, podemos ir calculando el valor por posiciones. Esto sería un uno, esto sería un 2, no está activado, entonces no lo sumamos. Llevamos uno. Este sí está activado, el anterior fue 2, entonces este tiene que ser 4. ¿Cuánto llevamos? 5, ¿no? 4 más 1, 5. El último sería un 8. ¿Está activado? Sí. Entonces sería 8 más 5, 13. Y 13 en hexadecimal es la D que ya mencionaron ahí. Entonces, dudas, preguntas, ¿queda claro cómo convertir rápido de binario a hexadecimal? Lo único que tienen que hacer es ir tomando cuatro elementos, buscan el equivalente en hexadecimal, o es más, si quieren primero lo pasan a decimal y después lo pasan a hexa, pero así pueden ir representando rápido de binario a hexadecimal. Y es más, una vez que se acostumbren ustedes a identificar rápidamente esos valores del 0 al 15 y mapearlos entre binario y hexadecimal, este proceso es más rápido que incluso si pasaran primero por decimal. Entonces, por ese motivo, el hexadecimal es importante. Además, aquí el verdadero punto es representar este número. Si utilizamos binario, nos toma 8 casillas o 8 posiciones. Si lo representamos en decimal, únicamente nos toma 2. Perdón, si lo representamos en hexadecimal, únicamente toma 2 casillas. Y de hecho es más eficiente que el decimal como tal, porque en decimal este número ocupa 3 casillas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual aparece el hexadecimal cuando ustedes están trabajando temas computacionales. Porque si ustedes tienen data binaria, es más efectivo, incluso en cuanto a espacio, que ustedes representen en hexadecimal. Ustedes pueden crear números gigantescos con hexadecimal sin abarcar ocupar tanto espacio. Entonces, bueno, también en sus clases anteriores estuvieron viendo qué es una computadora, qué significa digital y analógico, que también, de hecho, si se dan cuenta, la representación binario analógico es una expresión de encendido y apagado. Pero bueno, en el caso de lo analógico, en lugar de tener valores discretos, o sea, bien definidos, en donde pasamos uno, 2, 3, 4, pues en el caso del analógico existe un rango. No hay realmente elementos bien definidos, sino que hay todo un rango de valores entre cada uno de los elementos discretos, y ese es el objetivo de lo analógico. Las computadoras intentan representar en el analógico, sí. Por ejemplo, ustedes pueden poner música en su teléfono o música en su computadora. Eso puede sonar como una representación muy fiel de cómo se escucharía esa música en vivo, ¿cierto? Pero si prestamos atención a esa información, lo que vamos a encontrar en realidad son muchos datos discretos, datos que le indican a la computadora cómo representar tal y tal nota. Algo que no sucede con el mundo analógico, o sea, por ejemplo, si la canción se toca en vivo con una guitarra, no hay datos discretos como tal, sino que el flujo de la cuerda, el flujo físico de esa cuerda, provoca una onda que, pues bueno, es perceptible ante el oído humano, ¿no? Pero no hay ciertos valores que produzcan X o Y sonido, sino que es un rango de información. Y lo mismo con los colores. Entonces, pues bueno, igual ese concepto de discreto es importante, muy importante en el mundo computacional. Pero ¿a qué se refiere? Pues que tenemos valores bien definidos, valores separados. Me imagino que no tienen dudas, preguntas de qué es un bit y un byte, ¿cierto?
Un bit, unidad mínima de información dentro del campo computacional, y un byte, ¿a qué es equivalente? A 8 de sus elementos. Entonces, esa secuencia de multiplicación del 8 es lo que da lugar a que en ocasiones se encuentren cosas como los videojuegos, ¿no? Y que, Mario Bros. Con música de 256 bits. Entonces son múltiplos de el 8 terminan siendo múltiplos de estas unidades fundamentales de la computación. De igual manera vieron la diferencia entre hardware y software. Igual creo que quedó claro que es el software, pues es lo que no podemos tocar, es lo que está residiendo dentro de la computadora una vez está encendida, ¿no? Y el hardware, pues son los elementos físicos, lo que podemos tocar, nuestras memorias como tal, CPU, etc, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar tratando el día de hoy, considerando este pequeño repaso? Pues vamos a estar hablando de los sistemas operativos. Yo sé que ya tocaron un poco este tema en las clases anteriores, me parece que en la del viernes, pero hoy vamos a profundizar en este tema. Ahorita en este momento, ¿alguien tiene algún concepto, una idea de qué es un sistema operativo como tal? Porque bueno, utilizamos sistemas operativos todos los días, ¿cierto? Lo que hace funcionar el hardware, ajá, el link entre usuario y hardware, correcto. Entonces, pues no, primero, para poder responder a esa pregunta, vamos con un poquito de historia, nada más para ponernos en contexto. Si ustedes han leído algo de historia computacional o han visto estos videos, tal vez en documentales de cómo eran antes las computadoras, pues recordarán que incluso tenían cosas como bulbos o switches muy grandes o piezas enormes que tienen que quitar y poner, ¿cierto? Entonces, las primeras computadoras no tenían un sistema operativo como tal. Lo que se hacía en esas primeras computadoras es que tenías que modificar la estructura interna de los circuitos de esa computadora para que pudiera realizar uno u otro cálculo. O sea, para que pudiera hacer una suma y en lugar de hacer esa suma pudiera hacer ahora una multiplicación, división, potencia. Bueno, tenías que modificar la estructura interna de la computadora, moviendo como estaba cableada. Ahora, eso no significa que esas computadoras no eran potentes porque podían resolver ecuaciones diferenciales muy, muy complejas que pues, fueron útiles para cosas como desarrollar la bomba atómica o cosas por el estilo, cálculos militares. Y tienen que tener presente que las organizaciones militares fueron las primeras en tener acceso a la computación. Y por ese motivo, cuando ustedes entren en temas más ofensivos como de pentest o de red team, se van a encontrar que hay muchos términos que se utilizarían en el ejército, como reconocimiento, hacer footprinting, ganar una cabeza de playa, etc, etc. ¿Por qué? Pues porque las primeras computadoras están en manos de militares, entonces es normal, natural que si ellos son los primeros que tuvieron estas cosas, pues sean también los primeros en comenzar a descubrir cómo se podría realizar un ataque, ¿no? Una infiltración, y que ese proceso lo mapeen con los conceptos que ya existen en el mundo militar, como por ejemplo una planeación. Pero bueno, entonces en esas primeras computadoras, para hacer que la máquina realice un cálculo distinto o realice otra acción, pues directamente tenemos que modificar la estructura de esa computadora. Tenemos que cablearla de forma diferente, tenemos que quitar o poner un bulbo en otro lugar, etc, etc. Además, no era tan sencillo estar guardando los datos. Y el concepto de memoria pues era muy, muy, muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los sistemas operativos? Pues los sistemas operativos surgen como una solución que abstrae el nosotros tener que interactuar con el hardware como tal. ¿Y a qué nos referimos con abstracción? Que este concepto es muy importante en el mundo computacional, pues es simplemente intentar reducir un concepto, un término,
lo más que podamos. Por ejemplo, si ustedes imaginan el dibujo de una taza de café, para que ustedes entiendan que eso es una taza de café, es más, si ustedes ven una imagen representada, necesitan todos los detalles de la taza, necesitan los detalles de cómo funcionan las sombras, la iluminación correcta en esa taza, los colores adecuados. Necesitan todos los detalles sobre esa imagen para poder saber que es una taza. Es más, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Esto se parece realmente a las tazas que tienen ustedes en su casa o cuando salen a comer y piden una taza de café. Tiene esto todos los detalles necesarios. No, ¿verdad? Le hace falta mucha información. Pero aún así, con esa carencia de información, nosotros podemos entender que esto es una taza de café. ¿Por qué? Porque tiene los elementos más importantes, ¿no? Tiene estas líneas para indicar que está caliente, tiene esto, este círculo de aquí que indica la oreja de la taza, tiene la forma de la taza, tiene un pequeño plato. Entonces, nosotros no necesitamos todos los detalles, toda la información para entender un concepto. Y eso precisamente es la abstracción. Pero bueno, antes de seguir avanzando, no sé si hasta ahorita ya dudas, preguntas, por ejemplo, ¿quién profundizó mucho en este tema? Picasso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Picasso en este experimento? Que pues bueno, si ustedes únicamente vemos esta última imagen, pues decimos que no tiene chiste, ¿verdad? Son nomás unas líneas. Pero Picasso aquí básicamente lo que está representando es el concepto de la abstracción. Si identificamos, por ejemplo, esta imagen que es con la que comienza todo, pues bueno, es una imagen que tiene más información, ¿cierto? Tiene detalles de los músculos, tiene sombras, tiene los detalles de los ojos, nariz, bla, bla, bla. Ustedes ven esto y debido a la cantidad de información entienden que esto es un toro. Entonces, si nos damos cuenta de lo que está sucediendo aquí, es Picasso está quitando información de cada una de las imágenes. Y básicamente lo que él intentaba hacer era llegar a la expresión mínima para ciertos elementos. En este caso, pues, este detuvo aquí y él consideró que esto era, al menos desde su visión, la forma mínima de entender un toro. Si ustedes ven esta imagen, incluso si no tuvieran todas las demás para comparar, si ustedes ven esto, ¿entenderían que esto es un toro? Pues probablemente sí, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque tiene la forma del cuerpo de un toro, tiene cuatro patas. Ah, tiene, hay una línea que representa los cuernos, tiene una cola y pues tiene también su aparato, ¿no? Reproductor. Entonces, la abstracción es precisamente este proceso. Ah, o tal vez que sea un animal. Pero bueno, la abstracción es básicamente este proceso. ¿Cómo quitamos esa información? ¿Cómo quitamos esos detalles que no son esenciales para que se entienda el elemento del cual estamos hablando o lo importante? Y básicamente todo lo que nosotros utilizamos a día de hoy frente a una computadora es abstracción. Cuando ustedes están trabajando en Word o en su editor de texto preferido, no sé, en Obsidian o algo por el estilo, y dan clic en guardar su nota, guardar su documento, guardar su presentación, si es que están en PowerPoint, pues eso es una abstracción. Lo único que ustedes hacen es, pues se van a archivo o la interfaz correcta de el software que estén utilizando, dan clic en guardar, escogen la ubicación y listo. Cuando ustedes guardan un archivo desde Word,
o otro editor de texto se tienen que preocupar por, bueno, ¿y cómo el sistema operativo interactúa con el disco duro? ¿Y cómo es que esa data se guarda realmente en mi sistema? ¿Cómo es que se lleva a cabo el proceso de escritura y similar? No, ¿verdad? Porque para realizar la acción de guardar un documento, un archivo en general, no necesitamos todos los detalles. Tampoco necesitamos los detalles de cómo el software Word lleva a cabo las llamadas al sistema operativo para poder acceder al kernel y que se autorice esa escritura sobre el almacenamiento. No necesitamos conocer todo eso porque es un concepto que tiene abstracción aplicada. Únicamente sabemos que tenemos que dar clic en archivo, guardar, etc. ¿Funciona? Pues sí, porque quitamos todo lo que no es esencial para ese proceso y lo delegamos a otras partes. Entonces, ese concepto de abstracción es muy, muy, muy importante dentro del mundo computacional. Probablemente lo van a seguir ocultando. Pero pues bueno, ¿no? Como dice aquí, la abstracción permite ocultar la complejidad innecesaria de los niveles inferiores del sistema, presentando al usuario una interfaz simplificada y consistente para realizar operaciones complejas. Mismo caso cuando ustedes entran a Wikipedia. Si ustedes entran a un sitio web, entran a YouTube o a cualquier lugar de internet que deseen, tienen que comprender todo lo fundamental que existe en las redes para poder realizar esa acción. Pues no, porque también tiene abstracción aplicada. Ocultamos toda la complejidad y únicamente ofrecemos una interfaz simple y fácil de utilizar. Entonces, no sé si queda claro el concepto de abstracción y por qué es muy importante la computación, al menos hasta este paso. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Entonces, pues este mismo concepto de abstracción es lo que da lugar a los sistemas operativos. Los sistemas operativos cumplen esa tarea de abstraer toda la complejidad de interactuar con el hardware. El sistema operativo se encarga de evitar que sea difícil trabajar con la memoria porque es él quien lo administra. El sistema operativo se encarga de que sea fácil abrir un programa porque es el sistema operativo quien se encarga de trabajar con la creación de hilos, procesos, administrar la memoria, los recursos asignados a un proceso, etc, etc. Y como les mencionaba, ¿no? Cuando un programa necesita acceder a un archivo, no debe conocer los detalles específicos del dispositivo de almacenamiento, sino que puede utilizar una interfaz estándar de archivos que funcione independientemente del hardware subyacente. Esa parte es importante porque la abstracción no es únicamente para nosotros. La abstracción es también para otros sistemas, para otras piezas de software. No sé si hasta ahorita alguien ya haya interactuado o conozca más o menos el tema de las APIs, por ejemplo, las APIs web. No, bueno, una API básicamente es un sistema que puede ser web, hay APIs que no son web, pero básicamente nos permite realizar ciertas operaciones, obtener información de una manera muy simple, a través de ciertas tareas. Entonces nosotros podemos preguntar X cosa a una API y nos retorna la respuesta. Cuando nosotros utilizamos una API, pues realmente no nos interesa cómo se lleva a cabo el proceso para poder devolvernos esa respuesta, porque está abstraído. Es un mecanismo que está oculto para que sea fácil que nosotros utilicemos esa API. Entonces, bueno, la abstracción es muy, muy importante. Ahora, ¿qué es realmente un sistema operativo? Es otro programa, es software también. Y es un programa especial, eso sí, que se ejecuta en modo privilegiado y tiene acceso directo y completo al hardware de una computadora. Es decir, su Linux, su Windows, su macOS tiene interacción directa con los mecanismos físicos de esa computadora. ¿Por qué? Porque es el sistema operativo quien tiene que gestionar la memoria, los procesos, la red, el uso de la tarjeta de video, etc, etc. Entonces, bueno, si lo vemos por capas,
La arquitectura de un sistema operativo, vamos a encontrar en la capa más baja el hardware, lo que es físico, que puede ser procesadores, memoria, tarjetas gráficas, tarjetas de red, o sea, todo lo que sea físico es la capa más baja de ese sistema operativo o con lo que va a interactuar el sistema operativo. ¿Qué vamos a encontrar después? Vamos a encontrar el kernel del sistema operativo, que el kernel es quien va a administrar todas esas tareas críticas y fundamentales como acceder a un espacio de memoria, crear un hilo, que crear un hilo pues involucra interactuar con el CPU, entonces es una tarea muy crítica que requiere mucha precisión, pero pues nosotros no nos tenemos que preocupar de eso porque lo hacemos a través del sistema operativo y el sistema operativo se encarga de llevar a cabo lo pesado. Entonces, bueno, por encima del kernel que encontraríamos las utilidades del sistema, las bibliotecas del sistema operativo, la API del sistema operativo, que es como tal lo que permite interactuar de forma simple o más simple, si lo vemos desde el punto de vista de desarrollador, pues nos permite interactuar de manera más simple con ese sistema operativo y de manera subsecuente con el hardware de la computadora. Se hace utilizar la computadora como tal. Entonces, hasta ahorita, ¿dudas, preguntas? ¿Necesariamente las computadoras deben tener sistema operativo? ¿Qué opinan? Dice, o sea que los sistemas operativos están todos escritos en lenguajes de bajo nivel. Correcto. Normalmente en ensamblador o en C. Entonces, los sistemas operativos son otra pieza de software que tenemos a nuestra disposición. A día de hoy, pues para una computadora moderna, pues sí es necesario un sistema operativo, ¿no? Para que la podamos utilizar y que eso que utilizamos sea compatible con todo lo demás que tenemos en el mundo. Pero no es algo que siempre tenga que estar para que algo sea una computadora. Porque recuerden, las primeras computadoras no tenían sistema operativo. Entonces esto, pues, relativamente es un invento reciente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ese invento? Abstraer la complejidad de trabajar con el hardware. Que sea fácil interactuar con tu CPU, que sea fácil interactuar con tu memoria, con tu almacenamiento, con tu SSD, HDD, etc. Eso es lo que hace un sistema operativo, pero es una pieza de software adicional, muy privilegiada, que funciona de una manera muy particular, sí, pero es una pieza de software adicional y que no siempre estuvo. Las primeras computadoras no tenían sistema operativo. Entonces, si eso queda del todo claro, ¿qué hace en realidad un sistema operativo? Y aquí voy a ir muy por encima del agua porque es un tema complejo que si lo revisamos a detalle requeriría más contexto de su parte, que sepan hacer ensamblador, C, C, y eso pues es un poquillo más avanzado, pero se puede hacer a futuro. Entonces, ¿qué tipo de cosas hace el sistema operativo? Gestiona los procesos, se encarga de determinar cuánto debe durar el uso de CPU de X o Y programa o de X o Y hilo, se encarga de asignar los recursos necesarios para que X o Y programa funcionen correctamente. ¿Qué más hace? Gestiona la memoria, se encarga de crear una especie de memoria virtual, principalmente en Windows, para que haya seguridad y eso no se mapee directamente a la memoria física y eso provoque fallos de seguridad, como que un proceso puede acceder al espacio de memoria de otro proceso. Entonces, ese tipo de cosas también las suele hacer el sistema operativo, se encarga de manejar, de estructurar la memoria. Por ejemplo, si ustedes tienen en su computadora, no sé, 16 gigabytes, pues bueno, esos son muchos bytes, ¿verdad? Cuando ustedes crean un proceso, cuando abren Google Chrome, por ejemplo, y tienen 40 pestañas abiertas, ¿a ustedes les preocupa el cómo esas pestañas se mapean en su memoria RAM?
Ustedes tienen que decir, bueno, si abro otra pestaña, esto lo tengo que poner en tal y tal dirección de mi memoria RAM. No, ¿verdad? Porque eso lo hace su sistema operativo. El sistema operativo mapea el espacio requerido memoria de los procesos a su memoria física como tal, con ciertas medidas, ciertos mecanismos de seguridad, sí, pero eso es trabajo, es labor del sistema operativo, para que nosotros no tengamos enfrente esa complejidad. Es más, o sea, incluso si programamos a bajo nivel en un sistema operativo, lo que vamos a estar haciendo la mayor parte del tiempo es interactuar con la API del sistema operativo, es decir, una interfaz que está diseñada para ser simple y fácil de usar, pero únicamente nos interesa decir cosas como, ah, bueno, quiero crear esto y esto con estas características. Incluso si estamos programando un sistema operativo a bajo nivel, no nos interesan tanto los detalles de cómo el sistema operativo interactúa con el hardware físico, porque, como dijo Ronaldo, el sistema operativo lleva a cabo esa abstracción. ¿Qué más gestiona el sistema operativo? Su sistema de archivos. Entonces, el sistema operativo se encarga de mapear, entender y poder interactuar con el espacio físico que ustedes tienen en sus discos, en su espacio como tal. Entonces, eso también lo mapea el sistema operativo, nos quita la complejidad de ese proceso y básicamente el SEO se encarga. ¿Qué tipo de operaciones están relacionadas con esto? Crear, leer, escribir, sobreescribir. Que bueno, a bajo nivel pues únicamente existen tres operaciones, ¿no? Leer, escribir. Dos operaciones, perdón. ¿Qué más hace nuestro sistema operativo? Pues se encarga de controlar los diversos dispositivos que conectemos a nuestra computadora. Nuestro teclado, mouse, impresora, una webcam que tengamos. De eso se encarga nuestro sistema operativo. Entonces, pero un proceso de esto un poquito más detallado, ¿no? Cuando ejecutamos múltiples aplicaciones simultáneamente, como un navegador web, un procesador de textos como Word y un reproductor de música, el sistema operativo gestiona la asignación de tiempo de CPU entre estos procesos. El scheduler, que es una parte importante del sistema operativo, cambia rápidamente entre las aplicaciones. Es decir, su CPU trabaja cierta cantidad de nanosegundos sobre un proceso, termina, trabaja cierta cantidad de nanosegundos sobre otro proceso, termina, y eso da la impresión de que podemos hacer múltiples cosas al mismo tiempo en nuestra computadora, pero a bajo nivel no es así. Todo se hace paso a paso, pero se hace a una velocidad tan rápida, tan corta, que a nosotros humanos nos da esta impresión de que muchas cosas pueden suceder al mismo tiempo, pero no. El CPU trabaja en una cosa, termina, pasa otra cosa, termina, pasa otra cosa, termina. Mientras esto sucede, pues bueno, el gestor de memoria asigna espacio RAM a cada aplicación y utiliza memoria virtual para manejar situaciones donde la demanda excede la memoria física disponible. Cuando guardamos un documento en el procesador de textos, la aplicación utiliza las APIs del sistema para escribir los datos. El sistema operativo traduce esta operación de alto nivel en las secuencias específicas de comandos necesarios para el dispositivo de almacenamiento particular, ya sea un disco duro, un SSD o utilizar la tarjeta de red. Nuestra aplicación, Word, lo que sea que ustedes estén utilizando o programando, no necesita conocer los detalles específicos del hardware, porque eso lo mapea, lo abstrae el sistema operativo. Lo mismo cuando utilizan una unidad como una USB. Ustedes no necesitan saber los detalles específicos de cómo trabaja, cómo funciona esa USB. Solo requieren conectarla y el sistema operativo se encarga de entender esa nueva entidad. Pero bueno, de momento, dudas, preguntas. ¿Puede repetir qué son las APIs? Claro que sí.
escribe, sí, application. Application Programming Interface. Esto da lugar. Uy, en este teclado no tengo flechas, pero bueno. Esto es API. Entonces, ¿qué es una API? Porque pues el nombre no nos dice mucho, ¿verdad? Si lo revisamos o entendemos por primera vez. Pero una API es un sistema que sigue un modelo cliente-servidor. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, si ustedes van a un restaurante y ordenan comida, ustedes tienen que saber todos los detalles de cómo se hace esa comida para poder ordenarla. Correcto, ven el menú y vamos a suponer que hay mesero en ese lugar al que fueron a comer. Entonces, viene el mesero, les pregunta qué es lo que quieren ordenar, el mesero se va, vamos a suponer que hizo bien su pedido, entonces ese pedido lo deja en la cocina, esperan un tiempo, la cocina le da la comida como tal o la orden al mesero y es el mesero quien les entrega esa comida a ustedes. Ustedes no tienen que interactuar con la cocina directamente, ni tienen que saber los detalles de cómo se hace esa comida, ¿cierto? Únicamente tienen que ordenar, esperar y recibir. Básicamente eso es una estructura cliente-servidor. En esta situación, ¿quién creen que es el cliente? Pues la persona que está ordenando, ¿verdad? ¿Quién es el servidor? Pues probablemente la cocina. Y el mesero actúa de interfaz entre ambos. Es un mediador, un intermediario. El mesero lleva a la cocina la petición de la persona que está ordenando, del comensal, y le lleva al comensal lo que ordenó. Cuando ustedes entran a una página web, a Wikipedia, en esa situación, ¿qué son ustedes? ¿Cliente o servidor? Correcto, son cliente. ¿Qué es lo que están ordenando? Datos a través de una interfaz muy específica, tan específica que se llama protocolo, porque tiene una serie de reglas de cómo tiene que funcionar esa interacción. Entonces ustedes entran a wikipedia.org. Esa acción como tal es una petición. Su computadora, o sea, el cliente, realiza una petición a alguien más, que en este caso son los servidores de Wikipedia. Y el mismo nombre ya lo dice, ¿verdad? Las computadoras que tiene asignadas Wikipedia para responder a ese tipo de solicitudes son los servidores. ¿Por qué? Porque existe esta interacción. Alguien ordena, alguien responde. Alguien pide y alguien responde con contenido. Normalmente cuando escuchamos la palabra servidor, cuando vamos comenzando, estamos en nuestros inicios, podríamos imaginar, bueno, un servidor, pues nos imaginamos una computadora grande, ¿no? O un edificio completo lleno de racks de computadoras complejas y con muchos cables, pero básicamente todo lo que funciona de esta manera, en donde alguien pide contenido y alguien más lo retorna, es una interacción de cliente-servidor. Entonces, considerando ese fundamento, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una API? Porque, bueno, tal vez por la manera en que lo expliqué se puede llegar a confundir, pero no son lo mismo. Una cosa es lo cliente-servidor y otra cosa es la API. Una API es un endpoint, una zona específica de un servidor o de algo que actúa como servidor, en la cual nosotros podemos hacer cierto tipo de peticiones y vamos a obtener respuestas. Un ejemplo de esto, pues que sería muy, muy fácil.
Que bueno, a ver, ahí no carga. Entonces, un ejemplo de API web, porque hay APIs que no son web, sería esto. Entonces, weatherapi.com tiene por ahí un endpoint, una zona específica en la cual nosotros podemos hacer cierto tipo de peticiones con una estructura muy específica, pero si nosotros pasamos la estructura correcta, ¿qué es lo que va a hacer la API de este sitio? Debería respondernos con información, que en este caso va a ser información del clima. ¿Cómo se hace una API? Pues el programa es un software también que está diseñado para estar a la escucha de peticiones y tiene la programación necesaria para, dependiendo de lo que haya llegado en esa petición, tomar una acción, realizar un proceso y responder con algo a quien hizo esa petición. En el caso de, pues está API para el clima, ¿cuál es la acción? Ah, bueno, tú le puedes pasar el nombre, la región, coordenadas. ¿Qué es lo que esto hace? Te responde con el clima de la zona que tú le pediste. Mercado Libre, por ejemplo. No, es que tal vez ya no lo tengo por ahí. Está. Mercado Libre tiene una API. Y de hecho, ¿qué dice, no? API.mercado Libre. Si ustedes a este endpoint o a esta URL le pasan la información como el ID de un usuario, que sería este de aquí, ¿qué es lo que Mercado Libre te da de regreso o como respuesta? Los resultados del usuario. Que bueno, aquí me pide que pase datos adicionales, pero ese es el objetivo. Ustedes pasan información a un lugar y obtienen una respuesta. El lugar a donde mandan esa información hace algo con lo que ustedes pasan, toma decisiones, realiza un proceso, etc, etc, y responde con algo. En este caso, pues, la API de Mercado Libre responde con esto de aquí, ¿no? ¿Por qué les digo que no solo hay APIs web a las que podríamos estar más acostumbrados? Ah, porque nuestros sistemas operativos como Windows o Linux tienen APIs como tal. En el caso de Windows es la WinAPI. ¿Y qué es lo que hace la WinAPI? Abstrae todo el proceso complejo de interactuar con el hardware y nos permite a través de ciertas llamadas en C o C++ realizar acciones sobre el sistema operativo, sobre el hardware como tal. Por ejemplo, si quisiéramos crear un espacio en nuestra memoria RAM, bueno, podemos utilizar esta función de la WinAPI que se llama Virtual Alloc. Si esto lo compilamos y lo corremos, pues bueno, esta información le llega a la API de nuestro sistema operativo Windows, lo recibe, realiza un proceso con eso y nos responde con la dirección que fue asignada con base en lo que pedimos. Entonces, ¿qué permite una API? Que dos aplicaciones interactúen entre sí. En este caso, por ejemplo, ¿quién podría utilizar esta función de Virtual Alloc para crear un espacio de memoria virtual? Pues tal vez un código malicioso, ¿no? Para poner shellcode que nos dé control sobre esa computadora. Ah, pero ¿dónde ponemos ese shellcode? Pues tiene que estar en la memoria, pero ¿de qué parte de la memoria? Pues eso lo podemos resolver con esta función. ¿Qué tipo de programa, qué tipo de aplicación requeriría saber el clima? Que probablemente lo tienen a la mano. Nunca han entrado a su teléfono, a su celular y aparece el clima. Ajá, Maps, el teléfono. ¿Cómo su teléfono obtiene esa información? Ah, pues la aplicación que viene incluida en su teléfono, en su iOS o en su Android, utiliza una API
para obtener cada cierto tiempo el clima. Entonces, una API permite que dos aplicaciones interactúen entre sí. ¿Quién requeriría, por ejemplo, esta información de los usuarios de Mercado Libre? Pues tal vez las tiendas de Mercado Libre como tal, para poder mostrar el usuario al que le estás comprando. Entonces, hay una aplicación muy específica que únicamente se dedica a retornar información sobre los usuarios de Mercado Libre y otra aplicación como la tienda utiliza esa otra aplicación, que es la API. Hace ciertas peticiones, obtiene respuestas y puede utilizar esas respuestas. ¿Por qué decimos que esto está diseñado para que lo utilicen las computadoras o las aplicaciones? Porque, a ver, esto está en un formato que sea muy legible para nosotros seres humanos. Dice, entonces podríamos asociar una API como la base de datos o el intermediario. Esa pregunta es buena, pero va más por el intermediario. Y ahorita explico por qué. Dice, no, es código, correcto. Es más similar. Bueno, tal vez no es código como tal, pero es algo que está más del lado la estructura que procesa una computadora, ¿no? O sea, podemos verlo. Llaves, comas, llaves. O sea, es una estructura muy bien definida, como la que requieren las computadoras. ¿Por qué responde así? Ah, pues porque ustedes pueden crear un script que interprete esta información, que es JSON, y utilizarlo en donde ustedes quieran. Casi todas las interfaces o programas van a tener alguna forma de API. Creo que la mayoría no estaba cuando les enseñé este programa, ¿no? Que es para inteligencia de fuentes abiertas, se llama Social Links. Entonces ustedes pueden hacer investigaciones muy rápido y muy detallado con una solución como esta. Porque pues básicamente entran a una interfaz, agregan un nombre, un correo, un perfil de redes sociales, le dan clic derecho y realizan ciertas acciones, ¿no? Como obtener nombre real, etc, etc. Pero eso sí lo utilizan desde la interfaz. ¿Qué sería? Wall. Algo como esto. Entonces ustedes crean una entidad o un nodo, un nombre, le dan clic derecho y desde aquí pueden realizar una investigación completa. Pero una solución como esta también tiene a disposición una API. Eso quiere decir que ustedes podrían utilizar todos los módulos de una solución como esta, como CrimeWall, e integrarla en otro programa que ustedes tengan, tal vez en una solución incluso más robusta. Entonces la API es la forma de interactuar entre dos sistemas. ¿Por qué la API no es la base de datos como tal? Una API puede servir para interactuar con una base de datos, sí, que de hecho es lo que estamos viendo aquí. Nosotros pasamos un identificador de un usuario. Esto nos debería responder con información, cuando responde con información, pero la API no es la base de datos. La base de datos tiene toda la información sobre los usuarios, su ID, su nombre, los cambios que ha realizado el usuario, etc, etc, y eso es la base de datos, pero la API es el intermediario, es lo que permite interactuar o le permitiría interactuar a otra aplicación con la base de datos, y ambas podrían interactuar de una manera fácil y documentada. ¿Alguien de aquí ha utilizado Jaffa Impounded para validar si su correo está vulnerado o filtrado en algún lugar? Igual para quien no. Pues bueno, ahí está el link. Entran a Jaffa Impounded, ponen un correo, de preferencia ponen su correo y ya se les va a decir si está filtrado o no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Juanpe. Bueno, probablemente no me voy a dejar porque soy en máquina virtual y me detecta como robot.
Sí, no me voy a dejar porque estoy en VMware. Pero bueno, ustedes lo pueden probar en lo mientras. Y si está filtrado, pues se pone rojo, ¿no? Si está en buen estado, se pone verde, o sea, si no ha sido filtrado. Pero esto solo es una forma de interactuar con esta aplicación. Esto es la base de datos. No, la base de datos pues está en algún lugar. Las peticiones que nosotros hacemos a través de esta barra interactúan con esa base de datos. Con base en cierta programación del sitio, se define la respuesta. Pero eso no es la base de datos, es una forma de interactuar. ¿Cuál es la forma en la que un sitio como este en realidad pues, se mantiene y gana dinero? Pues tiene una API. Entonces, si ustedes tienen una API para un sitio como este, podrían programar un script adicional para validar miles de correos en muy poco tiempo. Entonces, la API es una forma de interactuar con cierto software. No es el software como tal final, sino es un intermediario entre una aplicación y una función de cierto software. Pero bueno, dudas, preguntas hasta ahorita, queda claro más o menos qué es una API. Todo claro, todo claro. Ok. Entonces también recuerden, no solo en las aplicaciones web tienen API, hay muchas otras cosas que tienen API, como sus sistemas operativos. La API es solo la interfaz para que dos aplicaciones interactúen entre sí. Entonces, haciendo un poco un resumen sobre lo que hace el sistema operativo, pues nosotros, usuarios, interactuamos con una aplicación. Esa aplicación interactúa con el sistema operativo, muy probablemente a través de una API, y es el sistema operativo quien interactúa con el hardware. ¿Por qué es importante este paso? Porque interactuar con el hardware a día de hoy, bueno, desde el inicio, ha sido complejo y es peligroso porque podemos literalmente quemar los elementos físicos de la computadora, entonces es mejor que lo haga el sistema operativo. Pero básicamente ese es el chiste del sistema operativo. Actúa como un intermediario entre las aplicaciones de usuario y los mecanismos físicos de nuestra computadora, como es el hardware. No te preocupes también. Entonces, sí, seguro os queda claro que es un sistema operativo. Es simplemente es un intermediario entre las aplicaciones de usuario y los mecanismos físicos de nuestra computadora, como es CPU, memoria, discos, bla, bla. ¿Todo claro? Súper. Y ahora, bueno, finalmente para la clase de hoy, vamos a tocar un tema muy, muy importante que es programar. Que pues probablemente todos ya han escuchado de lo importante que es programar y cómo tienes que saber programar y que tienes que ser programador o saber programar para empezar en hacking, ¿cierto? O hacer pentest, o hacer red team, o que hay ciertas cosas que vas a tener que programar, o que los verdaderos hackers programan sus herramientas, etc, etc, ¿no? Pero es interesante porque la mayor parte de las personas que dicen este tipo de cosas como no, es que los verdaderos hackers deberían hacer todas sus herramientas, o no, no eres hacker porque ese script no lo hiciste tú completamente de ceros,
Pues es divertido porque la mayor parte de esas personas muy probablemente ni siquiera saben qué es realmente programar. Pero bueno, el objetivo es que para ustedes quede eso claro el día de hoy. Y esto parte de un problema muy fundamental que mencioné un poco al inicio de la clase, que tiene que ver con qué es lo que puede hacer una computadora. Entonces, yo les mencioné que al inicio, si tú querías que tu computadora hiciera un cálculo distinto, ¿qué era lo que tenías que hacer? Pues modificar internamente cómo estaba cableada, conectada, cómo estaban los bulbos de esa computadora, ¿cierto? O sea, tenías que cambiar la estructura interna de la computadora como tal. Eso fue muy revolucionario porque hasta ese punto los sistemas que ayudaban al cálculo pues estaban fijos como tal. No podíamos hacer modificaciones adicionales para que ahora pudieran hacer otro tipo de cálculo o pudieran ejecutar otro tipo de ecuación. Eran sistemas fijos que únicamente podían hacer pues las operaciones que les eran designadas desde un inicio y salían con la mecánica y la electrónica destinada a únicamente cumplir un propósito. Por ejemplo, ¿qué sucede con sus calculadoras? Para quienes todavía usan calculadora, tal vez van en la escuela o tienen que hacer ciertas operaciones más complicadas y tienen una calculadora a la mano. Pero la calculadora que ustedes compran en la papelería, ustedes pueden modificarla para que ahora haga algo más. Por ejemplo, si no trae, no sé, función de potencia, ustedes pueden hacer algo para que ahora tenga función de potencia. No, ¿verdad? Viene ya predeterminada. Entonces, ¿qué es lo que tiene de diferente nuestra computadora? Lo que tenemos enfrente de nosotros a día de hoy. Su teléfono, su PC, su laptop, etc, etc. ¿Qué es lo que hay de diferente? Que ustedes pueden modificar sobre la marcha qué es lo que hace y qué no hace ese sistema. Todo lo que puede hacer una computadora son instrucciones. Entonces, el que ustedes instalen un juego, pues bueno, es hacer que la computadora realice una nueva serie de instrucciones. El que ustedes instalen un nuevo navegador para entrar a YouTube, pues bueno, es hacer que la computadora instale nuevas instrucciones. Pero incluso si es algo básico como eso, como instalar uno u otro programa, eso es muy importante porque ustedes durante la marcha pueden modificar qué es lo que hace y no hace esa computadora. No es un sistema estático, es un sistema que ustedes pueden modificar pues, a su antojo si saben programar, ¿verdad? Pero esa es la importancia de una computadora, la pueden modificar en tiempo real. No es algo que esté predefinido, no es algo que solo sirva para una cosa. Sirve para lo que ustedes puedan programarla. Pero bueno, una computadora moderna puede realizar miles de millones, probablemente más, operaciones por segundo. Acceder a vastas cantidades de información en fracciones de segundo, coordinar sistemas complejos con precisión milimétrica, etc. Pero si ustedes no le dan órdenes a su computadora, si no tienen programas como tal en su computadora, ¿pueden hacer mucho? Dice, pero en las graficadoras tal vez sí se pueda. Ujú. Aunque la graficadora de hecho es más similar a una computadora que a una calculadora fija como tal. Pues no, ¿verdad? Si ustedes no tienen programas en su computadora, no pueden hacer mucho con ella. La computadora carece de instrucciones que ejecutar. La computadora únicamente puede hacer lo que ustedes le digan y de forma muy, muy precisa le digan cómo lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque aun cuando puede parecer que la computadora es muy compleja y es muy inteligente, puede hacer muchas cosas, la computadora en realidad únicamente puede hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias, las modernas. Fuera de ahí, pues, no puede hacer mucho más. Con esas operaciones básicas, pues bueno, si las concatenamos y hacemos cosas muy, muy complejas, pues podemos resolver problemas interesantes, ¿verdad? Como poder poner un video o un juego en una computadora.
Pero de forma fundamental, estos sistemas solo hacen cosas muy básicas. Las hacen a mucha velocidad y pueden hacer muchas por segundo. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder crear soluciones complejas. Pero bueno, como les comentaba, las primeras computadoras como la ENIAC, pues realmente no se programaban a como lo entendemos a día de hoy, sino que lo que ya les decía, si ustedes quieren que esa computadora haga algo diferente, la tienen que recablear físicamente, tienen que modificar cómo están los cables conectados en esa computadora para que ahora haga otra cosa. Entonces, cambiar de un programa de cálculo de trayectoria balística a uno de análisis estadístico requería días de reconfiguración manual. La evolución hacia métodos más prácticos incluyó el uso de tarjetas perforadas, donde patrones específicos de agujeros representaban instrucciones y datos. Ah, entonces ya surge algo más interesante, porque ya no tenemos que recablear esa computadora, ya no tenemos que moverla físicamente. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Único, entre comillas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Pues solo pasarle esas tarjetas perforadas para que ahora haga una u otra cosa. Entonces, ¿qué hacían los programadores de ese entonces? Pues tenían ciertas máquinas con las cuales podían perforar esa tarjeta. Imagínense qué sucedía si ustedes ponían la tarjeta o ponían la perforación donde no iba. ¿Su programa iba a funcionar? Pues no, ¿verdad? Iba a terminar haciendo otra cosa, exacto, crash. Un programa completo podía requerir cientos o miles de tarjetas que debían mantenerse en orden perfecto. Imagínense si ustedes iban a entregar sus tareas y les caían y desordenaban sus tarjetas. Pues estaban en problemas, ¿no? Posteriormente, algunas computadoras incorporaron paneles de control con arrays de switches que permitían introducir instrucciones directamente en forma binaria. Los programadores configuraban estos switches en patrones específicos, ¿no? Arriba, abajo, 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 bla, bla, y eso hacía un cálculo. O eso podía ser un tipo de suma, donde cada posición representaba un bit. Una instrucción simple como cargar un valor en un registro, o sea, en una parte de la computadora que puede realizar la instrucción de guardar y después calcular sobre eso, pues nos requería configurar docenas de switches en la secuencia correcta. Entonces, los programadores de ese entonces estaban ante un gran problema porque todo el proceso de programar una computadora o de darle instrucciones a una computadora era muy propenso a errores. Desde poner mal el switch, poner esto mal, que en lugar de un abajo hayas puesto arriba, que haya estado mal tu tarjeta perforada, pues bueno, eso podía hacer que tu programa hiciera todo lo contrario, ¿no? Los programadores debían memorizar los códigos binarios específicos para cada operación del procesador y esta parte es muy importante. ¿Alguien de aquí ya ha programado a día de hoy? ¿Que ha hecho una intro a programación, un hola mundo en algo? ¿En qué lo hicieron? En C, C++, JavaScript y SQL, ¿ok? Python, C++, ensamblador, Python, Java Sharp, ok. Entonces, fuera de la persona que dijo ensamblador, cuando ustedes hacen su programa, por ejemplo, un print hola mundo en Python o un mostrar hola mundo en su programa, ustedes se tienen que preocupar por cómo el CPU va a procesar eso, por la operación específica que tiene que hacer su CPU para poder interpretar esas instrucciones. No, ¿verdad? Entonces también tienen abstracción. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues antes no estaban. ¿Cuál es la primera gran revolución con esto? Pues lo que hace Grace Hopper, que quien no conozca a Grace Hopper, pues fue una almirante.
de la Armada de Estados Unidos, jefa del Departamento de Criptografía de Inteligencia Naval. Entonces, lo que hace Grace Hopper es algo, pues, es una genialidad, es algo muy, muy importante para la humanidad. Y básicamente Grace Hopper inventa el lenguaje ensamblador. ¿Por qué esto es una evolución? ¿Por qué es completamente diferente a lo que se hacía antes? Ah, pues bueno, porque Grace Hopper, que ahí para quien le interese seguir como una trayectoria académica similar, pues bueno, me parece que ya era matemática. Sí, matemáticas y física. Entonces, lo que hace Grace Hopper es que en lugar de darle instrucciones a la máquina a través de cambios físicos como tal, pues ¿por qué no le damos instrucciones a la máquina en algo que sea más fácil para nosotros? Y eso es lenguaje en inglés. Y más preciso, palabras en inglés. Entonces, en lugar de tener que poner arriba, 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 abajo, ¿por qué no simplemente ponemos una instrucción de mover o de sumar? O en lugar de tener que recablear la computadora de forma interna, ponemos una instrucción en inglés que sea restar. Entonces, ella comprendió que los programadores no debían estar limitados a trabajar con códigos binarios incomprensibles para resolver problemas complejos. En lugar de configurar switches para representar una instrucción, los programadores podían ahora escribir mnemotecnia como add, move, jump, sub, etc. para representar operaciones. Una instrucción que anteriormente requería memorizar patrones binarios o cambios internos en la computadora, ahora podía escribirse como move al 65. Entonces, esto es fundamental porque el lenguaje ensamblador que inventó Grace Hopper introduce el concepto de traducción automática mediante un programa especial llamado ensamblador, que convierte instrucciones legibles para humanos en código máquina que el procesador puede comprender. Entonces, no es nada más de que le comenzamos a pasar palabras en inglés y las máquinas ya lo entienden. No, necesitamos un programa especial llamado ensamblador, perdón, compilador, que se encarga de traducir esto que está en inglés y que es más fácil de manejar para los humanos a instrucciones binarias que puede entender la computadora. Eso fue lo que hizo Grace Hopper. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Todo claro? Ok. Entonces, este es un cambio muy, muy importante porque ahora las computadoras utilizando algo llamado compilador pueden entender lenguaje humano. Entonces, vamos a hablar un poquito de ensamblador porque es importante y lo van a escuchar mucho por ahí. Pero bueno, todo software en las computadoras, independientemente del lenguaje en el que se escriba, si es Python, CS, Sharp, JavaScript, etc., eventualmente debe convertirse en lenguaje ensamblador que va a ser convertido en binario que finalmente puede entender la computadora. A la computadora en realidad le da igual si algo se está haciendo en Python o C o C Sharp, la computadora a bajo nivel no entiende la diferencia, porque todo le llega en instrucciones binarias, no importa en qué lenguaje lo estén haciendo, todo le va a terminar llegando en instrucciones binarias. Y todos estos lenguajes que utilizan, pues bueno, terminan antes de ser binarios, terminan construyéndose o armándose en ensamblador. Entonces, cada instrucción en ensamblador corresponde exactamente a una operación que el procesador puede realizar. Cuando escribimos cierta instrucción en ensamblador, esa instrucción se traduce directamente a un código máquina, o sea, unos, ceros, unos, etc., binario.
que el procesador ejecuta para sumar el contenido de dos registros, o sea, dos espacios de memoria. No hay interpretación adicional ni capas de abstracción intermedias porque esto es lo que ya directamente se va a pasar al binario. Entonces, ¿cómo sería más o menos esta cadena? No importa lo que ustedes programen, Python, C, Java, C Sharp, Ruby, etc. Eso se termina compilando o interpretando. Una vez está en ese formato, está en lenguaje ensamblador, el lenguaje ensamblador termina siendo procesado a código máquina, o sea, ese binario, y el procesador y su computadora de forma física como tal entiende ese binario, únicamente entiende ese binario, y lo entiende a través de instrucciones eléctricas. Entonces, ¿qué es lo único que entiende su computadora? Binario. Y a través de instrucciones eléctricas. El CPU a bajo nivel no tiene diferencia entre si ustedes están programando en una u otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando escribimos resultado igual a más B en Python, este código eventualmente se convierte en instrucciones de ensamblador similares a las mostradas arriba. El compilador de C genera ensamblador, el intérprete de Python genera ensamblador, el compilador de Java genera bytecode, que la JVM traduce a ensamblador. Incluso los lenguajes más abstractos deben tocar tierra, convertirse en ensamblador para terminar siendo binario que puede ser interpretado por el hardware real. De hecho, por ejemplo, si ustedes revisan cómo está construido Python, Python en realidad es C. El cómo está definido un número en Python, cómo existe una string en Python, eso en realidad es código C. Entonces, indirectamente, cuando ustedes hacen algo en Python, están utilizando C. Por eso es más lento utilizar Python, porque tiene que ser traducido a C, luego a ensamblador, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el chiste del ensamblador? Pues este nos proporciona control directo y absoluto sobre qué queremos que haga la computadora de forma física con lo que nosotros le decimos. No hay intermediarios como tal, nosotros decidimos cada uno de los pasos a bajo nivel. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Queda claro el chiste del ensamblador? ¿O como todos los lenguajes de programación en algún momento tienen que pasar a ser binarios? Sigue siendo útil aprender ensamblador hoy en día, probablemente es más útil que antes. De hecho, los LLMs como ChatGPT, Cloud, Gemini, no manejan muy bien cosas como el ensamblador. ¿Qué sí manejan muy bien? Python, porque pues hay más contenido de Python y estos lenguajes se nutren con información pública, ¿no? Información que encuentren en Internet o con lo que sean alimentados. Hay una mayor cantidad de código Python, entonces son muy buenos en Python. No hay tanto ensamblador, no son tan buenos en ensamblador. ¿Cómo creen que se programa, por ejemplo, un driver? Por ejemplo, el driver para su mouse, los drivers para su webcam que tiene su laptop. ¿Cómo creen que se hacen? Ajá, pueden utilizarse, pero normalmente son ensamblador. Entonces, ensamblador es más importante hoy que nunca. Y bueno, si nos centramos un poquito en la historia de esto, no sé si han llegado a escuchar el término
lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel. Si alguien está en la escuela en ciencia computacional o ingeniería en computación, probablemente ha escuchado ese término de lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel. De seguro les dejaron su tarea y para el lunes, por favor, traigan en su libreta una definición de lenguajes de alto nivel y una definición de lenguajes de bajo nivel. Probablemente en alto nivel metieron Python, C Sharp, cosas por el estilo, ¿no? Y en bajo nivel, ¿qué pondrían? Exacto. Lo que sea más cercano al lenguaje máquina, ¿no? Ensamblador, C. Pero bueno, esa definición de lenguaje de alto nivel, bajo nivel, no es tan estática, depende de la forma de interacción de los seres humanos con las computadoras y va cambiando de tiempo en tiempo. Por ejemplo, si ustedes estuvieran ahorita en esa época donde apenas va surgiendo el ensamblador y hace unos años la forma de programar una computadora era con tarjetas perforadas o moviendo directamente los switches de la computadora, ¿cuál creen que sería de alto nivel? Pues probablemente el ensamblador, ¿no? Es una maravilla, ya le puedes dar instrucciones en inglés a la máquina, ya no tienes que, ya no tienes que meterle mano. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando sale C? Porque pues sí, esto es muy complejo y hacer un hola mundo en ensamblador es todo un tema. Pero si están en C, lo pueden hacer unas cuantas líneas de código. Solo necesitan su librería, su main, su printf y ya, ¿no? Y su return. 7 líneas tal vez de código y tienen un hola mundo. Pueden hacer que la computadora muestre un mensaje, cosa que es muy compleja, pero que C lo hace ver fácil. Entonces, hubo un punto en donde algo como C era alto nivel. ¿Por qué? Pues porque ya no te tienes que preocupar de darle las instrucciones específicas al procesador. Ahora lo puedes ver desde un nivel más alto. Puedes seguir interactuando con la memoria y hacer cosas interesantes en el hardware, sí, pero lo puedes escribir en una sintaxis más simple. Entonces hubo un punto en donde C era de bajo nivel. Y pues, bueno, a día de hoy, ¿no? Donde tenemos cosas como Python que ya ni siquiera tenemos que compilar directamente. No tienes que poner puntos y comas. Entonces, pues eso es el nuevo alto nivel. Entonces, bueno, esta definición de bajo nivel, alto nivel va cambiando con el tiempo en realidad. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos distintos lenguajes de programación? Pues porque cada uno puede estar más especializado o ser más eficiente en alguna cosa. Si quieren crear un programa rápido que les ayude a identificar cierto tipo de archivos o interactuar rápido con la web, hacer un script que les permita descargar rápido una página, pues es más fácil hacer eso en Python, hacerlo en C, y probablemente optarían por hacerlo desde Python porque es más simple y pueden cumplir con el objetivo. Ah, bueno, quieren interactuar con la memoria, con su tarjeta gráfica, quieren definir cómo se crea cada uno de los hilos de su programa, pues bueno, eso es más tarea de C o C++. Ah, quieren crear un programa para Windows que sea muy compatible y fácil de modificar, probablemente lo van a hacer en C Sharp. Quieren interactuar con una base de datos, tal vez lo hacen con SQL. Quieren programar o ponerle capacidad de procesamiento a un sitio web, pues lo podrían hacer con JavaScript. Entonces hay muchos lenguajes, cada uno va a cumplir o va a ser más apto en cierta tarea, pero otra vez, todos tienen que llegar en algún punto a hacer instrucciones máquina.
Entonces, bueno, muchos mencionaron que ya han utilizado C, ¿no? O han hecho un hola mundo en C. ¿Cuáles son los pasos que recuerdan que tienen que cumplir para poder ver su programa de hola mundo corriendo en su terminal y que lo haga bien? Correcto, llamar a las librerías, a colocar librerías. Eso digo, yo sé que no es clase de C, pero nada más para el contexto. Tienen que hacer eso porque ustedes no programan como tal la función de printf, ¿verdad? La que les permite mostrar en pantalla. Entonces usan el código de alguien más. Crean su punto de entrada, mandan a llevar la función que imprime, ponen su hola mundo, ¿cierto? Eso es su código fuente, o su código en C. Una vez tienen eso, ¿qué tienen que hacer con ese código fuente? O sea, que al final del día sigue estando en inglés, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer rápido a Mistral. Entonces, suponiendo que esté en su programa, así como está en ese estado, ¿es entendible para la computadora, para nuestro CPU? No, ¿verdad? Entonces, este código fuente o el código que hacemos como tal en C, esta sintaxis, tenemos que aplicarle un proceso adicional. Y eso es, lo vamos a compilar y a enlazar. Eso va a crear un binario, un archivo final que va a ser interpretable por la computadora. ¿Pero por qué es interpretable por la computadora? Porque al momento de que nosotros compilamos y enlazamos, esto se traduce a código binario, a ensamblador y después a código binario. Entonces, todo lo que nosotros programemos tiene que pasar en algún punto a ser código máquina. La computadora como tal no entiende esto, no entiende un script en Python, no entiende C Sharp. Eso es para nosotros los seres humanos. Es nuestra forma fácil, sencilla de interactuar con la computadora y de darle órdenes. Pero la computadora no entiende esto realmente. Necesita ciertas ayudas adicionales para esto poder convertirlo en algo que entienda. Una de esas ayudas pues es el compilador y enlazador. Y bueno, en el caso de algo como Python, que no tienen que compilar, sucede un proceso llamado interpretación, que bueno, permite que la computadora aparentemente en tiempo real pueda correr ese script. No hay necesidad de compilarlo. Eso que provoca, pues que sea un lenguaje menos, con un rendimiento más bajo. Pero pues más fácil de utilizar, es más fácil de desarrollar ahí, de depurar, etc, etc. Entonces, ya nada más para ir cerrando, vamos a tener dispositivos que sean generales y dispositivos que sean de propósito específico. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que comentábamos de las calculadoras. Una calculadora tiene funciones predefinidas implementadas directamente en su hardware o firmware. Puede realizar operaciones matemáticas específicas, pero no puede convertirse en un procesador de textos o un reproductor de música. Una computadora de propósito general, por el contrario, puede emular cualquier sistema digital, dado suficiente tiempo y memoria. Esto cómo se logra a través de la programabilidad. O sea, que podamos cambiar las instrucciones que puede entender este sistema. Cuando ejecutamos un videojuego, la computadora se convierte temporalmente en una consola de juegos. Cuando abrimos un procesador de texto, se transforma en una máquina de escribir sofisticada. Entonces, ustedes tienen la capacidad, a través de la programación, de hacer metamorfosis con lo que tienen en la computadora. Pueden cambiar en tiempo real
cómo está estructurada esa máquina sin tener que moverla físicamente. Entonces, hasta ahorita, dudas, preguntas. Y bueno, lo que les contaba, ¿no? Los programas como tal tampoco van a terminar utilizando directamente el hardware, a menos que hagan algo muy de electrónica o muy de sistemas embebidos. Si están programando en Windows o Linux, en realidad lo que hacen es que sus programas interactúan con el sistema operativo, como a través de APIs que tiene el sistema operativo. ¿Cuáles crees que serían los lenguajes más enfocados a ciberseguridad hoy en día? Pues de ley probablemente tienen que aprender algo de Python, ¿no? Sé si les interesa aprender algo de bajo nivel o les interesa hacer cosas como desarrollo de malware. Y ensamblador si les interesa ir a mayor profundidad y meterse en temas como desarrollo de exploits. Pero bueno, si les interesa más la parte defensiva, igual no tienen que ir a tan bajo nivel y pueden quedarse en Python probablemente. En Python, saber regex. Si alguien les dice que para hacer Blue Team o para hacer SOC no tienen que saber programar, pues bueno, hay un pequeño error ahí, ¿no? Probablemente no están frente a la persona adecuada para aprender ese tema. Todas las computadoras son programables, no realmente porque hay ciertas computadoras que van a estar bloqueadas o directamente van a estar diseñadas para ser utilizadas por otra electrónica. Por ejemplo, los microcontroladores en electrodomésticos como lavadoras o microondas contienen programas fijos que controlan sus funciones específicas. Aunque técnicamente son programables, generalmente se programan una vez durante la fabricación y no se vuelven a modificar. Los smartphones, o sea, sus teléfonos, iOS, Android, son computadoras de propósito general con capacidades de programación a través de aplicaciones, aunque con restricciones de seguridad que limitan el acceso al hardware. ¿Alguien ha escuchado el término rutear o hacer jailbreak? Probablemente sí. ¿Qué es lo que nos da un jailbreak o rutear un teléfono? Esto, que tengamos ese control, ese acceso a ese nivel. Y por lo tanto, podamos controlar todo el teléfono. Exacto, nos da privilegios. Las computadoras personales proporcionan la mayor flexibilidad de programación, permitiendo instalar sistemas operativos, desarrollar software, cambiar el sistema operativo, o sea, lo que ustedes quieran, básicamente. Y bueno, finalmente, ¿no? Ustedes pueden tener esta línea de código en Python y directamente esto, sin tener que hacer nada adicional, pues ya puede estar interpretando código y realizar operaciones. Directamente desde aquí pueden programar una computadora, o sea, muy, muy fácil. A diferencia de lo que tenían que hacer en los 40 50, ¿no? Directamente modificar la estructura de la computadora. Pero bueno, entonces con eso básicamente estaríamos terminando el día de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas antes de que finalicemos por hoy. Ninguna duda, ok. Sí queda más claro para todos cómo funciona la computadora, cuál es el chiste de la programación, por qué hay sistemas operativos, por qué necesitamos el binario, por qué el hexadecimal ronda estos temas. ¿Va quedando claro todo lo que estamos viendo? Sí, listo. Entonces, pues nada, espero les haya gustado esta lección. Ya saben, la grabación va a estar disponible para
quienes sean los alumnos del curso. Dice, cuando uno escribe instrucciones en un lenguaje de programación, ¿en qué parte del sistema están guardadas las instrucciones para convertir a binario el lenguaje de computadora? A ver, cuando uno escribe instrucciones en un lenguaje de programación, ¿en qué parte del sistema están guardadas las instrucciones? Ok. Si ustedes hacen un programa en C, un Hola Mundo, ¿eso dónde lo tienen que guardar? En un archivo .c, ¿verdad? Ese archivo dónde está, en su sistema de archivos, en alguna parte de su disco duro o SSD. Si ustedes utilizan algo como un intérprete y no guardan el archivo con las instrucciones, pues esto únicamente está guardado en la memoria. Si no quieren que esto se quede así y quieren poder reutilizar su script o su programa en Python, que es probablemente lo que van a querer hacer, pues esto lo guardan en un archivo .py que tenga todas las instrucciones. Entonces, ¿dónde está guardado? En alguna parte de su almacenamiento local. Como dijo la persona que tiene el nombre en japonés, creo que es. Entonces, ¿dónde quedan guardadas las instrucciones? Al menos las instrucciones humanas quedan guardadas en el almacenamiento local. Cuando ustedes tienen un ejecutable con un archivo exe, un elf, las instrucciones pues ya no las tienen como tal en este formato, las tienen en formato binario que puede entender la computadora. Están guardadas dentro del mismo exe o DLL o elf. Y mientras están funcionando esos ejecutables, esas DLLs, esos elf, están mapeados en alguna parte de la dirección de memoria. En alguna parte de su rango de direcciones de memoria, perdón. Entonces, ¿dónde se guardan? Pues mientras sea código fuente va a estar en su almacenamiento local. Si lo compilan, eso termina produciendo un nuevo binario, un exe, un DLL, etc. En ese momento del código como tal ya no es código, ya son instrucciones binarias que tiene la computadora. Cuando utilizan esos programas, son instrucciones que ya están mapeadas en la memoria, en el proceso. No sé si te referías a eso de C o a algo diferente. ¿O qué parte del sistema operativo es la que convierte eso a binario? Si te referías a esto segundo, eso lo hace tu compilador y tu enlazador, que son programas especiales que se encarga de convertir el lenguaje humano en código máquina, que en el caso de Windows pues puede ser GCC, pues, es un compilador, puede ser WinGCC. Entonces, un compilador, la parte que se encarga de traducir, es un software adicional. Otra vez, si están en Linux, pueden compilar con GCC, pueden compilar con WinGCC, creo que se llama. Si están en Windows, tienen instalado Visual Studio, el completo, no el Visual Studio Code, pueden utilizar mm, el compilador de Visual Studio. Pero bueno, ahora sí, todo está bien. Que en el caso de Visual Studio, el compilador se manda a llamar con CL desde la terminal. Pero ellos utilizar un software adicional. O sea, no es como que la computadora en sí puede siempre traducir, no. Requieren un compilador. Pero bueno, entonces, ahora sí, todas las dudas quedan aclaradas. Nada adicional por ahí. Sí, listo. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado esta clase, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan reforzado su entendimiento sobre la computación, que les haya servido para aclarar este tema, que pues sí puede llegar a ser muy complejo. Pero bueno, espero les haya gustado y nada, que pasen buena noche, muchas gracias y nos vemos el viernes.
Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos, gracias.